¿Qué tal? Buenas tardes, maestra Ivana. Hola, ¿qué tal, Keren? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Nayeli. Aló, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, maestra Ivana? Buenas tardes. Aló. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, Genaro. Buenas tardes, maestros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado todos? Ya Bien, un gracias. poco de frío por Tijuana, ¿no? Está rico. A mí me gusta. Sí, acá está haciendo calor. Estás en Guadalajara, ¿verdad, Javier? Está fuerte el calor, ¿no? Ahorita. Sí, caray, está haciendo un calorón tremendo esta última semana. Sí, Sí, está tremendo. sí, sí. Bueno, pues vamos a esperar un poquitito a las 4:05 de la tarde para ver si se incorporan más profesores. Realmente no vamos a ver un tema inédito, ¿no? Nuevo completamente, simplemente vamos a ponernos de acuerdo en los lineamientos para las lecciones. Por ahí va a haber algunos cambios, sobre todo tomados en cuenta de las observaciones que la licenciada Keren y Gladys nos hicieron, algunos errorcitos o detallitos más bien que hubo en la configuración de las lecciones y que, bueno, creemos que van a facilitar más que los alumnos no tengan tropiezos, ¿no? Cuando estén haciendo las lecciones, porque de repente generan dudas. Pero bueno, ahorita voy a esperar un poquito para ver si se conectan los demás profesores. ¿Qué tal, maestra Ana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ya listísimos, ¿verdad? Sí, Ya. sobre la marcha, aquí andamos. Maestro Arturo, buenas tardes. Maestro, ¿qué tal? A ver, me faltan 2 o 3 profesores. Pero yo creo que ahorita iniciamos, de igual manera se está quedando grabada la sesión. Los profesores que, bueno, no se puedan incorporar o se incorporen más tarde, pues bueno, esa parte que se pierdan al principio, pues la pueden tomar o en las preguntas, ¿no? Si hay alguna pregunta. Maestro Fray, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, pues la idea, como la maestra Ana lo había informado en la reunión que tuvimos previa al inicio del cuatrimestre, era
hacer esta reunión más técnica, un poquito más técnica sobre la configuración y la creación de lecciones. Yo sé que algunos de ustedes ya están trabajando con las lecciones desde el cuatrimestre pasado, pero la idea es, digamos, homogeneizar los criterios para configurar las lecciones y también los criterios para crearlas. O sea, cuando estemos poniendo contenido, las preguntas, la extensión de las lecciones, porque la licenciada Gladys y Keren se dieron cuenta el cuatrimestre pasado que los alumnos se confundían un poquito o de repente hacían un poquito de concha, ¿no? Decían, pues las lecciones nada más son videos, por ejemplo. Muchos alumnos pensaban que las lecciones simplemente son videos y que las actividades que cuentan para calificación son las tareas teóricas o prácticas, ¿no? Que vienen en formato de examen. Y muchos alumnos las lecciones solamente veían los videos o incluso ni las tomaban, ¿no? Y se iban directamente a lo que ellos pensaban que eran las actividades, aunque incansablemente ustedes, yo, las coordinadoras, les estuvieron insistiendo a los alumnos que las lecciones eran parte de la calificación. Entonces, creemos que las lecciones son una herramienta muy útil porque te permiten ir dosificando el contenido y aparte generar algunas preguntas de forma intermitente, ¿no? Intercalada en ese recurso. Es por ello que el día de hoy estamos aquí para uniformizar algunos aspectos y tratar de tener un mejor rendimiento de los alumnos en las lecciones. Entonces, antes de empezar, no sé si alguien quiera compartir alguna situación específica en las lecciones, alguna situación problemática o alguna situación de éxito que hayan tenido en las lecciones o hasta el momento les ha parecido una herramienta indiferente, no sé qué. Pues yo creo que yo sí me perdí un poquito en algo por ahí. No sé exactamente qué, pues lo busqué de una forma o de otra. Y pues a mí creo que me va a ayudar muchísimo lo que comparta con nosotros. Así es que aquí estamos para aprender. Gracias. Sí, no, qué bueno, maestro. Y realmente quedamos en deuda de mi parte el cuatrimestre pasado porque yo les dije que en algún momento íbamos a tocar el tema de las lecciones. Sin embargo, se vino el cierre de cuatrimestre, el inicio del semestral y consideramos que, digamos, añadir más carga de trabajo a medio cuatrimestre, a inicio del semestre, pues iba a ser, en vez de productivo, iba a ser, digamos, más estrés, ¿no? Para los profesores y por eso nos esperamos a que terminara el cuatrimestre anterior. Pero ahora sí, voy a compartirles pantalla. Para que vean solamente los temitas generales que vamos a ver hoy. Aquí se los voy a compartir para que sepan más o menos cuál es la ruta. Hoy vamos a hablar básicamente de la configuración y la creación de lecciones. Primero vamos a recapitular cuáles son los lineamientos para las aulas virtuales. Me voy a enfocar ahorita en las cuatrimestrales, que son realmente los alumnos que tienen un problema más grande a la hora de elaborar sus actividades. Y de paso se va a tocar el tema de los alumnos semestrales. Después vamos a ver cómo configurar una lección, qué herramientas tenemos que habilitar, cuáles tienen que estar inhabilitadas, etc. Con mucho detenimiento vamos a hacer esa parte para que no queden cabos sueltos. Después vamos a crear una lección. Vamos a hacer una lección. Yo les voy a presentar una lección tipo y les voy a pasar algunos tips e incluso ustedes pueden compartirnos. Hay algunos profesores que manejan muy bien las lecciones y también nos pueden compartir algunos tips de los que ellos ven que están funcionando. Y finalmente, retomando el punto 1, que son los lineamientos de las aulas virtuales, les voy a mostrar un ejemplo de un aula virtual de cómo se esperaría que se viera la distribución de todas las materias y esto para ayudar a los alumnos pues a que más rápido agarren el rollo, ¿no? Y entren más rápido a realizar las actividades sin estar tratando de descifrar lo que nosotros estamos queriendo decirles en las aulas virtuales. Y finalmente, pues se van a llevar una tareita, como todo buen cursillo, una tareita, bueno, que la tarea va a ser, se las adelanto, ir cambiando sus aulas virtuales en este nuevo formato, que realmente va a ser un rediseño de los contenidos que ya tienen, estar quitando algunas habilitaciones, poner otras, etcétera, para que vayan quedando lo más uniformes posibles. Bueno, ahora sí, vamos a
a platicar sobre los lineamientos. Déjenme buscar el archivo para compartirlo porque aquí en Zoom está medio complicado andar compartiendo las cosas. A ver, ahí va, ¿eh? Igual les voy a hacer llegar a su correo. Yo creo que a través de la dirección general se les va a hacer llegar un documento actualizado, parecido al que les había hecho llegar anteriormente, en donde van a poder ver estos detalles, ¿no? Los detalles finos, pero no de una forma verbal, ya lo van a tener ahí de una forma escrita. A ver, aquí está. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ya lo tengo. Lineamientos cuatrimestrales. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartirles. Caray, ¿por qué no se comparte? No están viendo, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Bueno, lo que estoy intentando compartir, más bien. No, Mauricio, todavía no. No, todavía no. ¿Ya quedó? Creo que sí, ¿no? Ahora sí ya. Ok. Entonces, la primera parte es lo mismo, básicamente lo que ustedes ya tienen. Solamente me voy a enfocar en los cambios. Vean, los cambios van a ser los siguientes. Esta parte que estamos viendo ahorita, pues es el diseño de los cursos virtuales. Ya saben que la elaboración de un video de presentación del curso, que tiene que estar en el encabezado de la materia, donde dicen su nombre, su estudio, lugar de residencia, algún dato personal para ir rompiendo el hielo un poquito con los alumnos. Cómo subir los videos a YouTube, la nomenclatura, bueno, aquí está. Todo esto que ya lo hayamos platicado antes. La elaboración de los videos, etcétera. Y de lleno, lo que tendría un cambio más drástico es el diseño de las aulas virtuales. Y voy a explicarlo con un ejemplo para un curso que tiene una duración de 2 semanas. Por ejemplo, maestro Genaro, me parece que, ¿qué materia está impartiendo ahorita, cuatrimestral? Ciencias Sociales e Historia de México. Ok, ¿y la duración de las materias de cuánto tiempo es? De 2 2 semanas. Ah, ok, sí. pues el ejemplo le va a quedar a usted ahí como anillo al dedo. Entonces, Ok. para 2 semanas, para un curso de 2 semanas, bueno, tenemos nuestra portada, lineamientos generales, el video de presentación. Esto prácticamente todos ya lo tenemos bien. El cartel general de avisos es el que estamos manejando para los semestrales. Para los cuatrimestrales, seguimos manejando los avisos de forma independiente, donde sea necesario, ¿no? Avisar que hay una clase en vivo, avisar que es la última semana del curso, etcétera, ¿no? Pero eso sigue manejándose igual. Y vean, en cada unidad esto es lo que cambia. En cada unidad, bueno, creo que también en todos los cursos está esto, una descripción general breve de cuáles son los temas que se van a estudiar, los aprendizajes que se van a esperar, etcétera. Digamos, un pequeño abstract, un pequeño resumen de lo que el alumno va a ver en esa semana. Las lecciones. Vamos a tener un mínimo de 2 lecciones y un máximo de 4 lecciones por unidad. Estas lecciones, ahorita vamos a platicar de cuál va a ser la extensión que van a tener. También tareas teóricas, un mínimo de 1 tarea teórica y un máximo de 2. Lo mismo para las tareas prácticas. Y creo que aquí no he sido muy claro porque se presta un poquito a confusión. Las tareas teóricas y las tareas prácticas realmente es la misma actividad que nos da la plataforma, es la actividad de examen. Pero el nombre que se propone para hacérselo llegar al alumno es de tarea teórica y de tarea práctica y no de examen. Por ejemplo, tarea teórica. Si estoy hablando de los triángulos, pues una tarea teórica puede ser identificar los tipos de triángulos, identificar los lados, identificar los ángulos, etc. Y una tarea práctica es, ya con esos datos, esos conocimientos que el alumno tiene, pues que resuelva algún problema, que tenga que aplicar eso en alguna ecuación, en algún ejemplo práctico de la vida, etc. Funcionan para todas las materias, pues a lo mejor con mucha creatividad sí funcione para todas, pero tal vez en historia, pues a lo mejor uno se cargaría más a las tareas teóricas, pero tal vez en historia, si ponen un caso de estudio, una lectura y la lectura es para reflexionar, etcétera, a lo mejor el nombre puede ser tarea práctica. Eso ya depende de la creatividad que el profesor tenga para enfocar los temas.
con lo que quiero que nos quedemos es tarea teórica y tarea práctica. Para fines prácticos es lo mismo. Simplemente es como orientar un poquito más la tarea a conceptos, definiciones o a ejercicios más prácticos propios de la asignatura. Vean aquí una nota importante. Si corresponden 2 unidades en una semana, las proporciones anteriores se multiplican por 2. Aquí hay que generar un balance. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 unidades o una unidad es muy corta y la otra unidad es muy grande, pues generar un balance proporcional, o sea, proporcional. No, realmente fue un rompecabezas para mí dar un mínimo y un máximo porque hay algunas asignaturas que su contenido es muy grande y otras asignaturas que pues tienen a lo mejor un contenido más reducido. Por eso se maneja el rango de mínimo 2 lecciones, máximo 4, tareas teóricas y prácticas, mínimo 1, máximo 2, pero ya depende mucho de la profundidad o de el tema que estén tratando en esa unidad. Al final les voy a presentar un ejemplo para que vean más o menos la distribución final. Una clase en vivo con periodicidad semanal, esto es para los cuatrimestrales, respaldada en el canal de YouTube. Al menos un foro de discusión durante todo el curso. Y esto de al menos hay que ponerlo entre comillas porque entendemos que son cursos muy rápidos, duran 2 semanas algunos cursos y hay grupos de 140, 130 alumnos y poner un foro de discusión donde todos participen se vuelve igual o más complicado que revisar un entregable. Entonces, lo de los foros de discusión queda opcional. Si ustedes consideran que se puede generar alguna discusión enriquecedora sobre algún tema polémico, por ejemplo, pues a lo mejor se puede utilizar este foro de discusión, que también voy a recordar un poquito más adelante, cómo configurarlo de una manera correcta para que pueda entregar una calificación y no sea un problema para los profesores al final del módulo andar viendo cómo calificarlo, cómo quitarlo, etc. Y vean aquí, máximo un entregable. Discúlpenme el color rojo, pero lo puse así para que resalte las cosas más, digamos, lo que las coordinadoras se han dado cuenta que causa más confusión, ¿no? Para los alumnos. Máximo un entregable en todo el curso. Si no necesitan trabajos entregables y ustedes pueden evaluar eso con alguna lección, con alguna tarea práctica, tarea teórica, mejor hacerlo así para no caer en la misma práctica que nos estuvo causando problemas el cuatrimestre anterior. Pero si ustedes ven indispensable el aplicar un entregable, pues puede ser como producto final de la asignatura y el valor máximo no deberá sobrepasar el 20%, ¿no? del total de la asignatura. Ustedes pueden jugar libremente con los porcentajes, pero esto es para generar un poquito más de uniformidad. Y bueno, si es un trabajo entregable, muchos alumnos tienen el problema que dicen, ay, ¿es opcional? No es opcional. Es que un profe nos dijo que era opcional. Otro profe nos dijo que no era opcional. Entonces, mostrar explícitamente cuál es el valor del entregable en caso de que requieran utilizar alguno. Por ejemplo, trabajo final, ensayo sobre, etcétera, etcétera, valor del 15%, valor del 20%. Que le quede muy claro al alumno si es opcional, si no es opcional y cuánto vale. Y bueno, justamente aquí en esta nota dice que si se considera innecesario el entregable, se puede omitir esta tarea y redistribuir su valor en otras actividades. Ahora sí, la extensión de las lecciones. Una lección tipo, digamos una lección modelo, debe tener contenido escrito, audiovisual e intercalado con algunas preguntas que el nombre de las preguntas va a ser quiz. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Si ustedes tienen 5 preguntas en su lección, pues la primera es quiz 1, quiz 2, quiz 3. Algunos utilizamos pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pero nada más para generar uniformidad vamos a utilizar la palabra quiz, cuestionario, ¿no? Y después dice, de diferentes niveles de complejidad, desde preguntar conceptos hasta analizar y reflexionar sobre algunos casos particulares. La extensión temporal media de una lección debemos pensarla entre 15 y 25 minutos. O sea, que un alumno más o menos demore en tomar toda la lección en este intervalo de tiempo. Es por ello que se recomienda la siguiente dosificación.
dentro de la lección de 2 a 3 videos cortos, alrededor de 3 o 4 minutos cada uno. Puede ser uno de 5 y uno de 2, no hay problema, pero más o menos jugar entre ese intervalo de tiempo, porque si no los alumnos recurren a las malas prácticas que también de repente nosotros acudimos, que es brincárnoslo, ¿no? Ahora te lo brincas o primero te vas a la pregunta y si te la sabes la respondes y si no a lo mejor te regresas y si no le preguntas a alguien, etcétera. Entonces videos cortos para que no se distraigan tan fácilmente. Puede haber secciones con texto, o sea, a lo mejor un párrafo, un diagrama, un organizador gráfico, etcétera, en medio de las lecciones y de forma intercalada un mínimo de 5 preguntas y un máximo de 10. ¿Sí? Nosotros podemos jugar, caray, a lo mejor fueron 2 videos o 3 videos muy largos, pues les pongo 5, 6, 7 preguntas para que la lección no se haga tan larga. O a lo mejor las preguntas son muy sencillas, pues a lo mejor 8, 9, 10 preguntas, porque el nivel de complejidad de las preguntas es bajo, ¿no? Siempre tratar de sujetarnos en este tiempo para que el alumno, pues, de antemano sepa el tiempo que tiene que dedicarle a una lección. Sucede lo siguiente, por ejemplo, hay algunas lecciones, en mi caso, en Matemáticas 1, que después de que yo me puse a hacerlas como si fuera un alumno, tardaba 30, 35 minutos. Y otras lecciones que en 5 minutos yo me daba cuenta que los alumnos las resolvían. Y eso generaba a una especie ahí de incertidumbre. Y muchos alumnos, que me imagino que a ustedes también les pasaba, les mandaban un mensaje, ¿no? Oiga, profe, terminé la lección, me aparecía que estaba finalizada, pero no me dice la calificación, ¿no? O sea, me voy a las calificaciones y no me aparece la calificación, pero me dice la lección que ya está finalizada. Y Keren y Gladys se dieron cuenta que era porque los alumnos no oprimían el final de la lección. O sea, llegaban a, digamos, en donde ya no había más preguntas, pero no hacían el último clic hasta que les aparecía el anuncio de enhorabuena, has llegado al final de la lección. Entonces, muchos alumnos se guiaban por la barrita de progreso que yo les dije, les recomendé que la habilitaran, y cuando llegaban a la última pregunta, ya les aparecía a ellos el 100%, pero no estaba finalizada porque todavía les faltaba hacer un clic. Entonces el alumno se iba con la finta, ya terminé, y aparte el alumno decía, y saqué 100%, porque en la barrita me dice que saqué 100. ¿Sí? Entonces como que mañosamente el alumno dice, para limpiar su conciencia, ya, saqué 100, ahí está, ahora en la barrita, y se iba. Y en el fondo, pues no terminó la lección. Entonces, eso es algo de lo que vamos a modificar ahorita que esté haciendo la lección junto con ustedes. Y bueno, ven aquí, finalmente, las preguntas deben evidenciar la evolución del aprendizaje. Ustedes pueden tomar como referencia, por ejemplo, la taxonomía de Bloom para ir diseñando sus preguntas o alguna otra clasificación que a final de cuentas todas son muy parecidas, pero con terminología distinta, ¿no? Y en matemáticas, pues es más fácil una, en ciencias sociales, etcétera. Pero bueno, estar midiendo diferentes grados de complejidad, ¿no? En las preguntas. No sé si aquí tengan alguna pregunta o la directora o las coordinadoras quieran aportar algo. Gracias, Mauricio. Nada más una aportación. ¿Qué tal? Buenas tardes a los maestros que no alcancé a saludar. Efectivamente, estos pequeños detallitos creo que pues han sido resultado del trabajo minucioso de Gladys y Keren, ¿no? Que están directamente con el pulso de los estudiantes, que lo que no les preguntan a ustedes se los preguntan a ellas hasta la 1 de la mañana de repente, ¿no? Entonces, pues sí es importante pues tener la ocasión de pulir estos elementos y pues que para todos sea como muy, muy práctico y muy claro, ¿no? De repente nosotros desde el diseño como maestros asumimos una cosa y ya cuando tenemos ya el contacto con los alumnos, pues vemos que hay muchas maneras de ver la vida y de interpretar la información y bueno, pues estamos tratando de hacer los ajustes para que sea lo más universal posible la información para los estudiantes, ¿verdad? Y más a la mano también considerando el tiempo de
de permanencia de los estudiantes en cada curso. Comentaba con algunos de ustedes así en diferentes charlas la semana pasada y estos últimos días que pues prácticamente en los cuatrimestrales pues nos vamos a los esenciales de cada materia y en base a eso construimos, ¿verdad? Una aproximación a la información que pueda ser una muy buena base para el estudiante para eventualmente crecer en esos contenidos de una manera más autodidacta o más integral cuando lo vea oportuno, ¿no? Y nosotros abrimos esa puerta, ¿no?, de conocimiento. Pero en fin, no voy a acaparar la presentación, no es la finalidad, nada más los saludo. Y sí, pues efectivamente, pues estamos respondiendo un poquito a lo que pues el pulso nos ha dado a lo largo de estos meses, ¿no? Muchas gracias por todo el trabajo y por todo el seguimiento con los chicos. Adelante, Mauricio. Gracias, maestra. Y si en algún momento quisiera comentar algo, nada más, pues tomen la palabra, ¿no? Porque a lo mejor yo me voy de corrido y hay algo importante que decir. Mauricio, yo quiero decir algo, comentar algo. Sí. Bueno, Adelante. prácticamente en bueno, yo inicié con ecología hace 2 semanas con la parte de cuatrimestral y efectivamente, bueno, ya entregué las calificaciones bueno, de las primeras 2 semanas a la maestra Ana. Bueno, ya me percaté que de haber un rezago de reprobación, bueno, del 50% como pasó o hasta más en los anteriores cuatrimestrales, definitivamente creo que algo que ayudó fue la eliminación de los entregables. Bueno, yo para este caso nada más dejé un entregable, Sí. una reflexión de una lectura. Y, o sea, sí hubo muchos que no lo hicieron, pero pues la respuesta del grupo fue favorable porque de 139 estudiantes que tuve en ecología, pues nada más 40 están en condición de reprobar, ajá, ahí en la línea floja o aún no he revisado, bueno, la lista de los nuevos inscritos de la maestra Ana, pero yo creo que eso sí influyó bastante la parte de los entregables. Sí. Sí, muchas gracias, Javier. Efectivamente, pues nos dimos cuenta todos, ¿no? Que los entregables, nosotros muy aferrados y seguíamos muy optimistas, no, los alumnos sí iban a querer y sí iban a poder, y nos dábamos cuenta al final que era viernes y 3 o 4 entregaban. Entonces, pues creo que, sí, como lo comentaba también el maestro Arturo en alguna de las sesiones que tuvimos, también si se puede evaluar ese aprendizaje o esa competencia de alguna u otra manera, pues también adaptarnos nosotros, ¿verdad? Como maestros y buscar alguna otra herramienta que nos permita evaluar el aprendizaje, que ese es el objetivo, ¿no? Que aprenda y tratar de ser lo más objetivos en la evaluación, pero sí, yo todavía no termino la asignatura, pero también me he percatado de eso, que el índice de reprobación considerablemente va a bajar y bueno, sí, es una buena noticia, ¿no? Entonces, caray, dejé de compartir, pero les quería también comentar algo sobre esto mismo. Este documento se les va a hacer llegar a su correo. Es básicamente la misma estructura que les había enviado hace algunos meses, pero ahora esto que está marcado de color rojo, hay que tener cuidado porque cambia un poquito. Ya la configuración cambia un poco. Ahorita voy a hacer un ejemplo desde cero de cómo configurarlo, pero de manera general, vean aquí. Aquí dice lección 7, problemas de conservación de la energía. Y aquí, de color, aquí en este recuadro dice, esta parte puede ir vacía. Realmente la descripción de las lecciones no aparece en ningún lado de la lección y deshabilitada esta parte de aquí. Por otro lado, es importante la disponibilidad, donde dice disponible a partir de que al menos ese lunes que inicia el módulo sea la fecha que corresponde aquí en disponible a partir de, y la fecha límite les recomiendo que permanezca cerrada, que permanezca inhabilitada, porque en ocasiones, y también por experiencia se los comparto, nos queremos poner estrictos de repente y siempre hay un alumno que dice, oiga, profe, mire que el sábado no pude entrar, ¿me puede dar chance? Entonces, eso nos implica volver a ir, buscar la lección y habilitarla para todo mundo. Entonces, de entrada, creo que sería muy óptimo habilitarla por el tiempo que dura la asignatura, si dura 2 semanas, 2 semanas, si dura 3 semanas, 3 semanas, o incluso dejar unos días más por si hubiera algún
alumno que pida una prórroga, ¿no? Un día, 2 días, casos excepcionales que sabemos que ocurren, y más con grupos tan numerosos. Maestro, ¿podría preguntar algo también? Sí, claro. Ahí en la parte de arriba, en la descripción dice que puede venir vacía. No nos comentó de que ahí siempre poner la imagen de las actividades que nos mandó en PowerPoint. Sí, y los hice trabajar en balde, lo siento, en esta parte. En la parte de las lecciones. En las demás tareas, tarea teórica, tarea práctica y entregable y foro, ahí sigue igual porque sí aparece. Pero en las lecciones me di cuenta que, aunque uno ponga esa carátula, no aparece, sino en otra parte. O sea, en otra parte es donde vamos a tener que poner la portadita de las lecciones. Ahorita les voy a decir en dónde. Pero aquí es indiferente si lo ponemos o no. Sí, maestro, otra pregunta Sí. aprovechando. Ahí dice que las lecciones es como de maneras ilimitadas, ¿no? O sea, Ajá. es un número ilimitado, pero realmente nomás son 10. Entonces, lo mejor es ponerle 10 o ilimitados, engañar a los alumnos. Son 10 intentos, pero yo me di a la tarea hace como un mes de ver quién era el alumno. Ustedes lo deben de tener presente, Juan Parra, y es el alumno más participativo en cuanto a lecciones, intentos, etcétera. Y lo tomé como referencia. El alumno que toma más veces una lección no pasa de 5. Hasta ahorita, no me he encontrado ningún alumno que haya hecho las lecciones más de 5 veces. Yo por eso pongo la palabra ilimitada, para darle la sensación al alumno de que puede intentar y siempre mejorar su calificación, pero pues sí, también Profe, Juan Parra, ¿de qué semestre? me parece que va en tercero. Va en tercero. Sí, lo tuve también este semestre yo, Mauricio, en biología. Sí, muy participativo. Chulada de alumno. Yo lo conozco presencialmente y no. Sí, es Ojalá muy, fueran varios así como él. sí, es muy inteligente. Y bueno, vean aquí esta parte, aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Nosotros, yo les había dicho que aquí era un sí, barra de progreso, sí. Y repito, gracias a las observaciones de Gladys y Keren, esto estaba generando confusión en los alumnos porque ellos ya veían su 100% y decían, bueno, ya terminé y saqué 100. Y no terminaban de dar el último clic, ahora sí, hasta que les aparezca el letrero de enhorabuena, has terminado la lección. Y para eso, cuando esté creando la lección ahorita, les voy a decir cómo vamos a solucionar esa parte. Por lo pronto es no. O sea, la barra de progreso no se les va a mostrar al alumno. Y sí, efectivamente, como comentaba maestro Alfredo, el número máximo de intentos es 10. Sí, pero hasta el momento no me he encontrado, y supongo que ustedes tampoco, con algún alumno que haya hecho 10 veces una lección, ¿no? Y continuamos acá. Ahorita me voy a regresar explicando ya en la práctica paso por paso. Calificación máxima. Vean, si ustedes no le modifican esta parte, aquí les aparece 100. ¿Sí? Como la estructura la tenemos del 0 al 10, hay que modificarlo para que la calificación máxima posible sea 10. Calificación aprobatoria 6. Esto lo único que hace es que en el libro de calificaciones, los alumnos que están con una calificación menor a 6 aparecen con color amarillo, un color amarillito, y bueno, eso a simple vista nos deja ver un panorama de el porcentaje de reprobación en la actividad. Importante también aquí, mucho cuidado. Aunque hayan configurado 10 intentos, si esta parte dice no, el alumno no podrá volver a hacer la lección, nada más que una sola vez. Entonces es importante que aquí diga sí. ¿Y cómo se van a manejar los intentos múltiples? Se va a utilizar la calificación máxima, porque hay varias opciones. Está utilizar la media, utilizar la mínima, utilizar la máxima. Y bueno, de esta manera se le invita al alumno a que no se conforme. Si ya sacó 8, que vuelva a tomar la lección, y si sacó 9, que vuelva a tomar la lección y que saque 10, ¿no? Y bueno, Mauricio, ¿sí? perdón, me gustaría hacer un comentario también, si pudieras regresarle. En esa parte, Ajá. en el punto número 6, creo que también hay que considerar la última sección donde dice número mínimo de preguntas. Ajá. Por ahí la semana pasada tuvimos algunos inconvenientes con 2 o 3 materias, con algunos alumnos que hacían el intento en la lección. Al finalizar no les aparecía la calificación, e incluso también me puse como alumno a contestar la lección, y efectivamente no aparecía la calificación, o la calificación era mínima
aun cuando estuviera correcta la respuesta, dado que el número de preguntas ahí a veces subimos 2 o 3 preguntas y el número mínimo de preguntas a veces viene más que las que estamos subiendo. Ejemplo, si fueron 3 y me aparece que el número mínimo son 5, entonces forzosamente al alumno ahí le aparece una opción o más bien una leyenda de que todavía le falta, que no la ha terminado, que tiene todavía preguntas pendientes por contestar. Entonces ahí también de repente puede generar alguna confusión con los alumnos, de que muchos dicen, es que ya la hice, pero no. Entonces, también sería bueno considerar esa parte de asegurarnos que si estamos subiendo X cantidad de preguntas de reactivos, coincidan con el número que estamos poniendo visibles, para que no vaya a haber alguna confusión o incluso después nos quieran decir al alumno, es que me están calificando mal y estoy contestando todo bien, ¿no? Creo que es una observación que sería bueno tomar en cuenta. Muchas gracias, Keren. A ver, entonces, por ejemplo, si en una lección son 7 preguntas, tenemos que regresarnos a esta parte y ponerle 7, ¿sí? Sí, puede quedarse así como número mínimo de preguntas, 0. Pero si notamos que hay algún número que es mayor, asegurarnos de que coincida con el número de reactivos. Porque he visto lecciones con reactivos que aparecen en la configuración 0 y no ha notado ningún inconveniente en cuanto a la calificación. Pero he tenido otras lecciones así al azar que de repente noto que ahí el número diferencia y esto lo checamos también, decía, pues, ¿qué está pasando realmente? Y lo checamos con los ingenieros aquí en el plantel y nos comentaban que era esa observación, ¿no? Que ahí hay que tomar en cuenta la parte del número de mínimo que estamos poniendo para que estén visibles con el alumno y que no vaya a haber ahí confusión. Ok, no, muchas gracias. Entonces, creo que es conveniente manejar el número mínimo de preguntas como 0, ¿no? Si el 0 no genera inconveniente, para no estar trabajando a lo mejor un poquito de más y arriesgarnos a ponerle un número superior y que quede en detalle. Entonces, muchas gracias. Número mínimo de preguntas, lo voy a enmarcar con rojo también para mandárselos, que quede en el 0. Ok, bien. Y vean esta parte de aquí. Ya cuando vamos a crear las preguntas, el contenido, etcétera. Bueno, antes de continuar, me quedan 2 minutos aquí en Zoom. Les pido de favor que volvamos a ingresar con el mismo link, por favor, para iniciar los siguientes 40 minutos, ¿no? Por favor.